Muy buenos días a todos. Yo soy Paco López Fraguas, el actual decano de la Facultad de Informática, que ejercemos de anfitriones de estas jornadas. Los defectos de organización achacarlos a nosotros, pero todos los méritos a los auténticos artífices, que son el vicerrectorado de Nuevas Tecnologías, al director de las jornadas, Pablo Gervás, y seguro que mucha más gente de la que no estoy totalmente al tanto. Bienvenido, vicerrector, director del Centro de Proceso de Datos, ilustrísimos ponentes y pioneros y queridos colegas. Voy a hablar un poquitín. Voy a decir cuatro cosas. La primera de ellas es que a cuenta de estas jornadas he descubierto que la plantilla de UCM está muy envejecida. Está muy envejecida porque, hablando de esto, pues yo me he encontrado al menos 10 personas en los últimos días que me decían: hombre, el 50 aniversario del Centro de Cálculo, allí estudié yo con fichas perforadas. Y cuando te empieza a decir eso, mucha gente dice: vamos a ver, aquí nos hace falta claramente una renovación de plantilla, ¿no? Porque luego hay muchos otros, que por desgracia no hay aquí, muchos asistentes jóvenes que digan: no sé ni de lo que me hablas, ¿no? Lo segundo, comentar que como todos sabemos, es un mundo raro, ¿no? Es un mundo raro porque, si no, a ver cómo se explica que en los años 60 tardíos, que estábamos, digamos, en años bastante duros de la dictadura en España, y sin embargo, pues surgieron muchas iniciativas, en particular, pues todo el movimiento que surgió en Complutense en torno al centro de cálculo, visto con visión de la dice: te parece maravilloso, un milagro. Me decía hace poco Isidro Ramos, dice: nada de milagro porque tiene que haber personas ahí detrás, y por supuesto que tiene que haber personas ahí detrás y muchas de ellas estáis aquí. Pero, en cualquier caso, pues parece un poco milagroso, ¿no?, que se abriese ese espacio de progreso científico, de modernidad, ese impulso de colaboración entre gente muy diversa, y que, mirado hoy, yo he estado revisando un poquito documentación al respecto, en efecto, pues parece ciertamente milagroso, ¿no? Una cosa que recomiendo desde ya a todos los presentes, y haré sin duda apostolado en este sentido, les recomiendo la lectura, revisar un poquito los boletines del Centro de Cálculo, que por fortuna para todos están digitalizados y se accede a ellos a través de la página de la biblioteca de la Facultad de Informática, de la web, y aquello pues es maravilloso leerlo, porque es que te das un baño de cosas que son absolutamente inspiradoras y sugerentes. Por una parte es una mezcla, lees aquellos, abres un boletín de esos y te encuentras con una tipografía pues que parece de una novela de Agatha Christie de esta, en el cual al final pues se descubre cuál es el asesino, porque la H tiene un pequeño sesgo que se mueve hacia arriba, porque aquello está escrito con una, no sé si multicompista o en máquina de escribir, en fin, es una tipografía absolutamente vetusta, y sin embargo pues ahí lees cosas que yo estaba leyendo, por ejemplo. Revisaba esta mañana pues un estudio que justamente me han hecho saber que tú, Tomás García Asensio, que no te conocía, pues estaba leyendo esta mañana un artículo tuyo que se llama Esquema de un estudio para el tratamiento automático del color, pues que publicaste en el boletín. Y claro, eso no tengo ni idea si aquello era muy novedoso o no, pero algo sí, en el sentido, bueno, la teoría del color existía hace mucho, pero los primeros monitores en color que digitalizaban el color salieron en el 81 y tu artículo es del 70 y tal. No tengo ni idea, no digo que aquello sea la bomba y que fuese el autogiro de Juan de la Cierva y estas cosas que decimos nos gusta tanto en España, pero en fin, por lo menos te sorprende, te da una idea de modernidad pasmosa. También un artículo de Ernesto García Camarero, que creo que no está aquí ahora, pero que espero que le veamos esta tarde, pues enseñanza de ordenadores en secundaria. Cosa que justamente estamos ahora en la Conferencia de Decanos de Informática de España, justo todavía, por desgracia, 50 años después, empeñados en que la enseñanza de la informática juegue un papel central en secundaria. Pues ya teníamos ahí a Ernesto García Camarero haciendo algunas contribuciones en el boletín referente a ello. Y luego algún artículo después, justamente de Isidro Ramos, con algún colaborador suyo que no reconozco, pues haciendo una modelización, una codificación en Fortran de una máquina virtual para este proyecto de ordenador que tuviese un valor educativo. En fin, te encuentras con cosas que son realmente, como digo, inspiradoras, ¿no? También, una de las tercera pincelada que quería comentar es, yo he apreciado también aquí la importancia que muchas veces, despreciamos la importancia de la colaboración entre la universidad y la empresa, en particular la gran empresa. Es importante, por supuesto, siempre manteniendo el espíritu de universidad pública, pero es muy importante. En particular esto, pues uno revisa, y esto, el Centro de Cálculo, no es que fuese solo eso, pero fue decisivo el que hubiese una donación de IBM, de un gran computador, si no me equivoco era el más grande que había entonces en España, un IBM 7090, según he estado leyendo, pues necesitaba una instalación, según he estado leyendo,
arriba en el museo, que por cierto, Museo de Informática García Sánchez Mas, que os recomiendo, está abierto en los pasillos de la tercera y cuarta planta, daros un paseo porque es también muy inspirador ver. En particular hay algunos restos del IBM, digo restos porque según pone ahí la instalación del IBM necesitaba 2.000 metros cuadrados, es decir, necesitaba un montón de periféricos, las propias unidades centrales, en fin, aquello necesitaba una gran instalación y ahí quedan algunos restos de esa instalación. Y según pone ahí, pues eso pues supuso una donación, ese equipo está valorado en unos 3 millones de dólares y consultando un poquito la conversión al cambio, pues estaríamos hablando de unos 75 millones de euros. Bueno, ya se sabe que entonces costaban más los ordenadores, pero en fin, el valor de la donación era ese, si es que son correctos esos datos, y eso es un pico muy importante. No olvidemos, un presupuesto de toda la Complutense son 500 millones de euros, es decir, que estamos hablando de donación muy importante. Por supuesto, eso exigía hacer un centro y el centro, a su vez, pues fue un centro que fue un modelo de modernidad, pues uno de los centros que nos construyó Miguel Fisac aquí. En fin, todo pues una iniciativa con absoluta visión de futuro. Dentro de la donación de IBM fue muy importante, en mi opinión, viendo lo que ha sucedido, pues que estuviese muy bien enfocado. Era una donación dedicada nada de utilizar esos ordenadores para gestión administrativa, por supuesto son fundamentales y hoy en día más, pero digo, no, esto no son unos ordenadores para gestión administrativa, son para investigación y para docencia, y muy específicamente para investigación. Y creo que se hizo muy buen uso de esto por parte del Centro de Cálculo y en particular pues se montaron los seminarios del cual pues seguro que yo ya he mencionado algunas de las pinceladas, pero en fin, estas jornadas que están muy centradas en algo que tuvo una presencia muy importante, que es la conexión entre computación, informática y creatividad, y que son justamente el centro de estas jornadas. Y con esto termino mi última pincelada. Me parece que viene al pelo porque algunas personas en Complutense estamos ahora bastante empeñadas en que una de nuestras fortalezas en Complutense es el que tenemos gente en todos los sectores, en particular tenemos gente poderosa en ciencia y tecnología, en particular en matemáticas e informática, y, por supuesto, tenemos gente muy poderosa en el ámbito de la creatividad. Y estamos algunos empeñados en que eso emerja de nuevo, es decir, que se haga realmente una mezcla de fuerzas entre los científicos, los tecnólogos y que nos pongamos al servicio de la mano de lo que yo llamo el hecho creativo, porque no es solo crear, sino también todo lo que tenga que ver con el análisis del hecho creativo o difusión del hecho creativo. Tenemos muchísimo que aportar y que sepáis, al menos los presentes, que es empeño de algunas personas en Complutense que eso de nuevo lo va a despegar a partir de este año y en los años siguientes. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia y cedo la palabra realmente al que más nos puede contar sobre el espíritu, la estructura y lo que vamos a ver en estas jornadas, que es Pablo Gervás, el director de las jornadas, al que agradezco, por supuesto, todo su esfuerzo. Pablo. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por acogernos. Sé que una jornada así es un poco disruptiva del día a día de la facultad. Hemos tomado el salón de actos, vamos a invadir luego un poco después parte del hall con las demostraciones y muchas gracias por el apoyo en general y toda la ayuda que nos habéis dado. Yo también tengo que agradecer al Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías, al Vicerrectorado de Cultura, que desde los dos se ha apoyado mucho toda esta conmemoración, y también a muchísima gente que ha participado o cediendo obras o viniendo desde muy lejos o participando luego en los eventos de la tarde. Como contaba Paco, el Centro de Cálculo fue en su día un hito muy importante. Muchas de las cosas que yo pensaba decir ya las ha contado Paco, entonces no me voy a repetir y voy a intentar pasar a lo que puede dar interés al día. Pero me parece importante recalcar que aquella iniciativa del Centro de Cálculo, por un lado, tendemos ahora a darle mucho valor a la parte creativa porque fue muy original y fue muy distinta, y sobre todo porque ha sido un poco única y luego hubo un momento en el que parece como que desapareció y se diluyó. Pero evidentemente el Centro de Cálculo, cuando se creó con un espíritu de dar apoyo al trabajo universitario en general, y ese trabajo, hay todo un trabajo que se hizo y que se hizo muy bien, como contaba Paco, y que a lo mejor da para menos titulares,
pero que de hecho el Centro de Cálculo fue el principio de toda una institución que luego sigue existiendo, ahora es el Centro de Proceso de Datos, y que sigue dando apoyo a todo ese trabajo en investigación. Y hay todo un trabajo muy evidente de investigación en cómo se puede aplicar la computación a la docencia, a la investigación en otras disciplinas un poquito menos espectaculares, quizá, en este sentido. Pero, además, en aquella época se puso en marcha todas estas líneas de trabajo que cubrían los distintos seminarios y más relacionadas con la creación. Sobre todo esto, pues ahora a lo largo del día hablará gente que sabe muchísimo más que yo y no quiero yo usurpar funciones, pero me parece importante señalar estas dos cosas. Por un lado, esa vertiente que también existió y de que de hecho nos hablará esta tarde Ernesto García Camarero de la informática al servicio de la docencia y de la investigación en sentido más general, y además esta ilusión por la creatividad y la aplicación de las tecnologías en la creatividad. Y en aquella época, claro, esto es unos pocos años después de la aparición de la inteligencia artificial, y es un poco, cuando se habla de inteligencia artificial se habla mucho de los inviernos de la inteligencia artificial. Y yo creo que eso tiene mucha relación con la impresión que nos causa encontrarnos el trabajo del Centro de Cálculo. Porque en aquel entonces, en los años 60, no era el invierno, era la primavera de la computación, la primavera de la inteligencia artificial, y había un montón de iniciativas nuevas que en todo el mundo esto se puede utilizar para muchas cosas. Y muchas de esas iniciativas pues con el paso del tiempo pues perdieron la ilusión, ¿no? Y es lo que se vino a llamar después el invierno de la inteligencia artificial. Y a mí siempre me ha parecido que era importante recuperar aquella ilusión, y más ahora que con el nuevo resurgir de la inteligencia artificial y de las tecnologías, se están empezando a aplicar las tecnologías en todos los campos y sobre todo en muchas de estas industrias creativas. El mundo de la música, el mundo del cine, el mundo todos estos mundos, el mundo de la fotografía, todos estos mundos ya no tienen sentido más fuera del universo digital y se están aplicando un montón de técnicas, un montón de soluciones, y muchas de ellas, de las que se están investigando ahora, pues son herederas de aquellas ideas que quizá en aquel momento pues, se habían adelantado a su tiempo y proponían unas aplicaciones que estaban todavía fuera del alcance de la tecnología en ese momento. Entonces, ahora que la tecnología ha avanzado y que estamos volviendo a plantearnos algunos de aquellos problemas, me parecía importante hacer esta celebración conjunta de aquel trabajo pionero en su día y de el trabajo que se sigue haciendo ahora, que además sigue contando con el apoyo del Centro de Proceso de Datos, de otra manera, porque ahora ya cada uno que tiene un computador tiene muchísima más potencia de la que tenía aquella máquina de IBM entonces, pero nosotros seguimos usando algunos de los servicios del Centro de Proceso de Datos para la investigación que hacemos en creatividad computacional. La jornada de hoy incluye, pues, por estas razones que acabo de explicar, una serie de sesiones por la mañana de planteamiento de trabajo que se está haciendo actualmente en creación asistida por computadora en distintos campos. Hay trabajo en música, en artes gráficas, un poco en creación literaria. Vamos a intentar que todo eso sea muy práctico y que ahora daré paso a Jaime Munarriz, que nos va a hacer una pequeña introducción a este trabajo de creación asistida en la actualidad. Y luego tenemos 4 ponentes
que van a explicar, la idea es que se suban aquí y expliquen muy brevemente lo que han traído y que luego van a estar en las mesas de fuera con las máquinas allí montadas para demostrar lo que han traído para que se pueda ver de manera más o menos interactiva. A las 12:30 tenemos un concierto de piano y viola, en el que se incluyen una serie de obras compuestas por computadora y luego, después de comer, ya todo esto de por la mañana es un poco el homenaje a la creatividad actual y por la tarde tendremos más bien ya la conmemoración del trabajo del Centro de Cálculo. Han venido un montón de pioneros de aquella época y tendremos también una presentación inicial un poco más para sentar las bases para todos los que no lo conozcan de lo que se hizo en aquella época, lo que se hablaba en aquella época, y después pues una serie de coloquios con la participación de los pioneros para explorar un poco cuál era la visión en aquel momento y cuál es la visión que tienen ahora esos pioneros de cómo ha avanzado el mundo desde entonces. Finalmente, tenemos un concierto de música generada por computadora en aquella época y que será en el Paraninfo de Filología. Hay que andar un poco por el campus para llegar a partir de las 7. Y que el concierto estará presentado por los compositores de algunas de las obras. Y finalmente, el cierre de las jornadas real es una exposición que se inaugura mañana viernes en el pabellón de gobierno, que es una exposición en la que se ha reunido un poco los fondos artísticos que tenía la UCM relacionados con el Centro de Cálculo. Creo que además se ha hecho un esfuerzo de incluir algunas piezas nuevas, graciosamente prestadas por sus autores. Y bueno, eso mañana por la mañana será la inauguración y un poco la clausura de las jornadas. Y bueno, tampoco quiero alargarme mucho más. Le cedo la palabra a Jaime Munarriz, que es profesor en la Facultad de Bellas Artes. Él es artista y músico y experto en tecnologías, y tanto en su producción artística como en su producción musical utiliza tecnologías y nos va a hacer una introducción breve de lo que es la creación asistida en la actualidad. Muchas gracias.